Bueno, es que yo tengo, sí, lo tenemos todos los profes. ¿Sí? Por si acaso. Ya, chicos y chicas, vamos a partir. Entonces, para que quede claro un poco también, voy a hablar, mandar un mensaje por el ambiente de aprendizaje, pero la materia que entra en la prueba sería envases, toda la parte de envases y empaques, conservación por calor, que en el fondo son dos clases, si no me equivoco. O sea, son dos clases, pero son 4 métodos, ¿sí? De conservación por calor y conservación por frío, que en el fondo es refrigeración, congelación y lo que vamos a ver hoy día que es equipos, ¿sí? Equipos de refrigeración, o sea, equipos de congelación, por si acaso. Entonces, ¿ahí está la clase correspondiente? Sí. Entonces, hemos seguido viendo esto, sí, básicamente, esto es el objetivo nomás, sí, para que lo tengan claro, que es lo que conversábamos, que en el fondo, lo vuelvo a repetir, cuando uno disminuye la temperatura del... ¿Empecé a grabar? Ah, no, no empecé a grabar. No empecé a grabar. Ah, no sé si estoy grabando. Estoy por leyendo. Ya. Cuando uno disminuye las temperaturas del alimento, básicamente lo que está haciendo, sí, es eh, expandiendo la vida útil de la comida o de la materia prima o de lo que sea. Como dice ahí, acuérdense que lo que uno se detiene en dos cosas, el crecimiento microbiano, ¿sí? Y las reacciones de degradación que pueden estar dadas principalmente por las enzimas, ¿sí? Que son las proteínas que degradan los... Entonces eso es lo que uno hace. Entonces, ¿sí? Dijimos que la refrigeración... Profe, No, dime. no se le, no escuché bien esa parte porque no sé si yo no escuché bien, pero no se escucha Ah, bien. no, parece que no tengo problemas con mi conexión, pero un poquito. Esperen un poco que se arregle esto, que de repente sería medio... A ver. Avísame si se escucha mejor. ¿Me avisan si se escucha Sí, mejor, profe. chicos? Ahí sí, ya. Entonces, básicamente, un poco recordando, sí, toda la conservación a bajas temperaturas, sí, lo que busca es que la vida útil del alimento se extienda, que sea más larga, y esto se hace ya sea por refrigeración o por congelación, y lo que se consigue, como dice ahí, es limitar el crecimiento microbiano, de bacterias principalmente y de hongos, y también las reacciones de degradación que están dadas por las enzimas también se detienen, ¿sí? Y o sea, el martes vimos congelación, ¿sí? Y hablamos de que la congelación, ¿sí? Para que no se olviden, la congelación básicamente se realiza a temperaturas mucho más bajas, ¿sí? Mucho más bajas. Y lo que se busca en la congelación, a diferencia de la refrigeración, acuérdense que la refrigeración disminuye las temperaturas, pero no necesariamente me va a cambiar drásticamente el alimento, ¿sí? En la congelación, sí, la congelación, uno repite la palabra, uno lo que hace es que congela, o sea, pasa desde estado líquido a estado sólido, el agua o los líquidos que están dentro de las células, ¿sí? Una buena congelación va a congelar la célula por dentro y por fuera, ¿sí? Una congelación, digamos, rápida. Una congelación lenta solamente los va a congelar por fuera. Y también dijimos que la congelación iba a depender no únicamente, pero principalmente de la forma que tenga la materia prima. Por eso se recomienda siempre cuando uno congele que toda sea más o menos igual, sí, del mismo tamaño. Lo que yo conversaba, por ejemplo, la ensalada, estas congeladas, yo les decía, si ustedes se dan cuenta, casi todas las piecitas, la zanahoria, la papa, el poroto verde, etcétera, etcétera, son más o menos del mismo tamaño, que ojalá tuvieran más o menos el mismo grosor, que eso también iba a afectar mucho, ¿sí? Si un producto se iba a demorar más o menos en congelarse, que iba a depender también de las características del producto, ¿sí? Básicamente no es lo mismo congelar, no sé, por lo que decíamos, o sea, una bolita de pescado que una bolita de acero, que iba a cambiar completamente, y también de la temperatura que tenía ese producto inicialmente. Como en el fondo, si el producto inicialmente tiene una temperatura muy alta y yo lo intento congelar, probablemente voy a tener problemas en la congelación. Por eso, cuando hablábamos de la congelación, también decíamos que uno pasa primero por una etapa de refrigeración, ¿sí? O sea, refrigeración siempre se hace, pero es porque así disminuyo la temperatura del producto que después voy a congelar. Eso fue lo que hablamos a grandes rasgos, y después lo pueden revisar con detalle, pero como resumen de la congelación fue lo que hablamos un poquito. Hay que pensar que
cuando, a diferencia de la refrigeración, que básicamente hablábamos que uno podía refrigerar por aire, ¿sí? O, directo, o habían cámaras de refrigeración, ¿sí? Que operaban principalmente con aire frío, ¿sí? Que era lo que más se utilizaba. En el caso de la congelación, los equipos que se usan, esta clase es bastante cortita, chiquillo, por si acaso. No, no es súper corta, pero un poco para que no se asuste, ¿sí? En el caso de los equipos por congelación, eh, eso es más parecido a la cantidad de equipos que habían en altas temperaturas, en conservación por altas temperaturas. Eh, a lo que voy es que los equipos son no iguales, pero son bastante parecidos en el sentido que operan más o menos como con los mismos principios, ¿sí? Básicamente los cuatro equipos que hay, voy a cambiar un poquito esto, ¿sí? Muy chicos, que a veces cuando uno está haciendo una clase no se cuánto que ya tan chico, ¿sí? Ahí está. Tenemos túneles de congelación por ráfagas de aire, ya los vamos a ver y explicar. Congeladores de lecho fluidizado, que quizás como tú dices su nombre habla de fluidos, ¿sí? Congeladores de placa y congeladores criogénicos, ¿sí? Ya vamos a detallarlo un poquito cada uno. Entonces, el túnel de congelación, ¿sí? El túnel de congelación básicamente es muy parecido a la refrigeración por aire, ¿sí? Me parece que no la única, pero la principal diferencia que hay entre el uno y el otro, ¿sí? Es las temperaturas, ¿sí? Entre una congelación y una refrigeración hay una diferencia bastante importante en las temperaturas. Si se dan cuenta, es una cámara de congelación, ya no es es como una especie de cámara con una multitud de ventiladores, ¿sí? Esta, por ejemplo, la que se ve aquí arriba a la derecha, es un túnel de congelación que hay en las industrias de fruta y verdura, lo que hablábamos de las industrias que congelan, no sé, frutilla, arándano o verdura, ¿sí? Ocupan bastante de esto, ¿sí? Y la gracia es que uno puede, como dice ahí, a lo que se refiere la congelación es por loto semicontinuo, se refiere a que yo puedo congelar mucho producto al mismo tiempo, ¿sí? Eh, Generalmente, eh, la gran gracia de todos estos equipos de congelación, ¿sí? Es que yo ojalá pueda procesar la mayor cantidad de productos, ¿sí? Obviamente al mismo tiempo, ¿sí? En este caso, por eso dice que son semicontinuos, porque a veces puede ser también una línea de proceso, está esto metido dentro de una línea de proceso. En general, como dice ahí, su construcción es bastante sencilla, básicamente el túnel de congelación va impulsando, y aquí se ve, ¿se dan cuenta? Acá adentro se ve, es como una circulación de aire muy, muy frío, muy, muy frío, el aire se va enfriando a temperatura bajo cero, básicamente menos 40, menos 45 grados, ¿sí? Y el aire va fluyendo de manera muy, muy fría, ¿sí? El uso en general, si bien se usa bastante en frutas y verduras congeladas, la gran gracia también de este es que se puede ocupar en casi cualquier cosa, o sea, no está limitado por el tipo de producto que puedo meter dentro de él. Puedo congelar carne si quiero, puedo congelar pescados, puedo congelar lo que se me ocurra, ¿sí? Si a alguien les cae mal, ¿sí? Un profesor les piensa poner muy mala nota, se consiguen uno de estos y lo tienen ahí congelado. Básicamente, la otra gran gracia que tiene este tipo de sistema es que como es un túnel nomás, digo, de congelación, se puede poner ya sea individualmente en una cámara de congelación o bien, como les decía recién, se puede también poner dentro de una línea de proceso. En el fondo se adapta bastante, ¿sí? A, a cualquier agroindustria que uno pueda ocupar la congelación. Se puede poner también dentro de un matadero si yo quiero congelar inmediatamente la carne. En ese sentido es un aparato bastante, o un equipo bastante flexible, ¿sí? En el sentido de que yo lo puedo ocupar, que se adapta a muchas situaciones distintas y como su uso es universal y no está limitado por el tipo de producto, se ocupa mucho, ¿sí? Obviamente que porque tampoco la congelación es perfecta, generalmente estos se ocupan, si bien se puede ocupar para agroindustrias grandes y el túnel de congelación sería más grande, como un equipo de funcionamiento sencillo también, ¿sí? Y de construcción relativamente sencilla, muchas veces se ocupa también ¿cómo se llama? Como dice ahí, pequeña y mediana escala, ¿sí? Si alguien se quiere dedicar a la producción de productos congelados, probablemente pueda comprar un túnel de congelación y es relativamente barato, ¿sí? Para lo mucho que sirve. Lo que sí, lo que sí, y aquí lo dice, hay que tener claro que este producto, porque en el fondo es una ráfaga de aire que a medida mientras más tiempo yo dejo el producto adentro, se va congelando cada vez más, ¿sí?
Piensen en un invierno cuando ustedes salen y al principio no sienten tanto frío y a medida que avanza el día sienten más frío. Básicamente esto opera así, está la temperatura igual de baja, pero, tengo que mientras más tiempo pasa el producto dentro del túnel de congelación, alcanza, o sea, la temperatura del producto baja todavía más. Eso hace que, como problema, entre comillas, no como problema, pero como desventaja, ¿sí? Es que su congelación, la congelación que se produce aquí es lenta, ¿sí? O sea, de forma cristales grande. Entonces, ahí es digamos, no un problema, pero sí es algo que hay que considerar. Por eso conversaba, o sea, por eso les decía que a lo mejor este se puede adaptar dentro de una línea de proceso, a lo mejor uno pasa por un IQF, ¿sí? Y después, o sea, por una congelación rápida y después, si yo quiero seguir procesando el producto y quiero que disminuya, probablemente lo pueda meter acá porque no van a cambiar el número de cristales, ¿sí? O sea, el producto ya congelado que entra aquí se va a mantener congelado sin cambiar su composición, ¿sí? Entonces, la congelación aquí es lenta, ¿sí? Hay que tener eso en consideración. A lo mejor este tipo puede producirse para alimentos en que no se necesita conservar tanto la calidad del producto, ¿sí? Lo conversaba la otra vez que a lo mejor se podía usar para producción de a lo mejor de pulpas congeladas, probablemente. Un túnel de congelación andaría bastante bien. Eh, pues, un implemento mecánico, lo que voy es que tiene partes que se mueven, a eso se refiere con mecánico, ¿sí? Como dice ahí, el tiempo en que se demora la congelación básicamente no puede estar todo el día funcionando, sino que porque me gastaría toda la luz todo el tiempo, sino que dice ahí son ciclos de 30 minutos a horas, ¿sí? O sea, el producto va a entrar y uno pasa por un ciclo de 30 minutos, después se detiene un poco el producto, pasa otro ciclo de 30 minutos y así, o de horas funcionando, no es continuo. Habla ahí de la temperatura de congelación, la velocidad del aire, ¿sí? Son velocidades, no es tanto, bueno, 3 a 5 metros por segundo, sí, quizás igual es un poco alto, ¿sí? Y cuánto se pierde por evaporación. Acuérdense que cuando los productos se congelan, no se olviden de esto, pierden agua, ¿sí? Todos los productos a medida que se congelan van perdiendo agua, ¿sí? Por eso a veces uno tiene tanta sed en el invierno, ¿sí? Porque uno, aunque parezca raro porque uno diría pero ¿por qué uno le da sed si en el invierno no es tan así? Pero cada vez que algo baja su temperatura y se congela, ¿sí? Pierde agua. Acuérdense de eso. Eso es bastante importante. No voy a decir que es pregunta de prueba, pero es pregunta de prueba, ¿ya? Eso, entonces, por eso dice cuánto se pierde de peso por evaporación, ¿sí? Ahí se ve, miren, ahí se van entrando, fíjense cómo van entrando acá. Voy a agrandar un poquito la imagen para que la vean mejor. Fíjense que aquí se va congelando por pallets, ¿sí? O no sé si pero por caja. Se puede ir congelando por caja. ¿Ven? Es un túnel de congelación bastante grande, ¿sí? Y yo puedo ir entrando cajas de producto dentro de él. ¿Se dan cuenta? Va circulando y aquí se ve cómo circula el aire acá arriba. Bueno, se iba el aire circulando, ¿sí? Aire frío y el producto, o los productos van entrando así. Entonces esa es la gran gracia, que puedo congelar bastante volumen, ¿sí? Fíjense que tengo una, dos, tres, cuatro, no sé, como tres, cuatro, como ocho cajas, parece. Y la ráfaga de aire no solamente pasa por arriba, pasa por debajo, entonces es un flujo de aire continuo, ¿sí? Entonces es bastante útil, en el sentido de que es bueno, bonito, barato, ¿sí? Obviamente que lo vuelvo a repetir, la calidad del producto congelado aquí no es la mejor porque es una congelación lenta, pero en términos de volumen, de espacio que ocupa y de facilidad de uso, no hay problema. Como es mecánico, por ejemplo, si se echa a perder alguna pieza, algún ventilador o algún eléctrico, se puede reemplazar. Ahí se ve un poquito otro esquema de cómo circula el aire, se dan cuenta. Básicamente acá tengo el transportador, los ventiladores, y aquí dice que también hay transportadores de 3 niveles, pero en el fondo que puede ser la misma cámara y que el producto se va moviendo a lo largo de la cámara, ¿sí? Y también hay transportadores que son en espiral, que en el fondo, a medida la cámara puede ser lineal, ¿sí? El producto se puede ir transportando linealmente, puede irse transportando en 3 niveles, como si fuera tuviera 3 pisos, o puede ser desde abajo hacia arriba, ¿sí? Básicamente esto dice que en el fondo la misma cámara, ¿sí? Puede ir transportando el producto de manera lineal, el producto lo puede ir transportando así de 3 niveles o puede ir levantándolo. Eso va a depender de lo que se busque también, o de cuánto tiempo yo creo que el producto esté dentro de la cámara, ¿sí? Eso se refiere a esto, ¿sí?
de cómo, básicamente cómo se pueden mover los productos dentro de la cámara de congelación. A eso se refiere esta imagen. Y fíjense que ahí se ve, esto que hablábamos de los niveles, miren, lo voy a agrandar. Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, miren, acá a la izquierda están congelando, parece, pizza y choclos congelados, ¿sí? Y se dan cuenta que va primero por acá arriba y seguramente el producto después se vuelve por acá abajo. Y acá esto va el producto como por espiral. Se dan cuenta que va como una espiral dentro. Entonces se dan cuenta, se alcanza a notar que hay como una espiral dentro, que el producto entra y después va subiendo, 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 subiendo y sale por acá arriba. Miren aquí. Entra por aquí el producto, circula, 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 se enfría aquí y después sale acá arriba, congelado. ¿Te das cuenta? Profe, allá Entonces, adentro hay una persona. ¿acá? ¿Eso? No, no es una persona, es el motor que va girando. Pareciera que era una No, persona. Ah, no, pero acá. Ah, sí. esto es el operario generalmente, siempre hay operario acá dentro de las cámaras de congelación. No, no va a estar todo el rato, porque está viendo que todo ande bien. Aquí, claro, este cabrón está más pilucho. Generalmente los operarios que trabajan acá adentro andan como lo que conversaban los que habían trabajado en packing, cuando andan súper tapados y no están ahí todo el rato. Imagínate, media hora aquí congelado, menos 30 grados, se me muere el caballero. Entran un rato a ver que esté funcionando el producto y después salen. Si te fijas, ahí está la puerta de acceso a la cámara. Uy, perdón. Ahí está la flecha acá, está la puerta de acceso. Generalmente se trabaja con, o sea, si el horario entra un momento más que nada para ver que esté todo funcionando, ¿eh? Y para ver que el producto está entrando en la calidad necesaria y saliendo en la calidad necesaria. Es como el control de calidad de la cámara y del proceso. No está ahí todo el tiempo. ¿Sí? No está ahí todo el tiempo. No, no se preocupen. O a lo mejor está congelado, no sé. Pero no, no se preocupen. Esto, funcionan así. ¿Sí? Es importante que siempre haya un monitoreo, ¿sí? Como en toda la agricultura. Pero no está todo el día ahí en el proceso, está viendo que el producto entra y probablemente, no sé, pasará 5 minutos adentro, 2 minutos adentro y chao. ¿Sí? Sí, no está ahí sufriendo, ¿no? Ahí se ve el ventilador, sí, fíjense que el aire como entra, sí, y se mueve dentro de esta cámara, sí. Probablemente él está ahí adentro de esta cámara, pero no está acá adentro donde se congelan las cosas, que probablemente ahí sí que ahí sí que lo estaría pasando mal. Pero sí, esto puede ser como una espiral, ¿sí? Donde el producto se va pasando varias líneas y se va congelando más rápido, o bien pueden ser así con dos niveles, ¿sí? Eso puede ser aquí, un nivel por acá, y después el producto sube y se va por otro nivel por acá arriba. Por acá. Tiene pizza, burritos, no sé qué más tiene, empanadas, parece que sí. Entonces es el túnel de congelación. Pero también hay, voy a agrandar un poquito esta imagen, para agrandar la letra mejor. Pero un poco que eso que calculo mal el tamaño de la letra. Disculpen, chicos. Sí. Eh, que estos son como se dice, congeladores de lecho fluidizado, ¿sí? No es tanto, o sea, lo que se busca acá, ¿sí? En estos congeladores, ¿sí? Básicamente es tener una capa, se llama fluidizado más que nada porque puede ser líquido, porque puede ser una capa más delgada de producto, ¿sí? Pero encuentra es una capa de producto, ya no es el producto que se mete como dentro de los pallets o que se mete así por montones, sino que es una capa de producto, ¿sí? En la cual, ¿sí? En la cual el producto va avanzando sobre la línea de proceso, ¿sí? Va avanzando sobre la línea de... Y básicamente, voy a ver la imagen para que la vean mejor, ¿sí? Y donde básicamente, como el producto va avanzando, ¿sí? Sobre la capa, sobre una capa, ¿sí? Sobre una capa, se va congelando, ¿sí? Inicialmente superficialmente, ¿sí? Por eso se congela. Esto es como cuando hablamos de la etapa. Primero una congelación superficial, si viene el producto acá, esto disminuye la temperatura externa del producto y luego viene una congelación más profunda. Pero lo que voy es que, y por eso se llama así, es que la congelación no se produce por montones, a lo que veis por montones como veíamos acá, por pallets o por cantidades así, sino que es una congelación donde lo que yo busco es congelar. Por ejemplo, esto se ocupa mucho para el choclo, ¿sí? Para los choclos congelados, donde en el fondo yo puedo tener una capa de granos, ¿sí? Una capa de granos,
Yo los puedo ir congelando, ¿sí? Como de manera, por eso se llama así, como más fluida, ¿sí? De lo que voy es como que busco congelar una capa de producto, una masa de producto, ¿sí? No es como el otro que puedo ir congelando eh, pallets de productos, sino que lo que busco es congelar como capas, ¿sí? Como si yo ojalá tuviera como si fuera como un río de producto, un río de arándano, un río de granos de choclo, ¿sí? Que se vayan congelando así. En el fondo, toda esta cinta que va acá cubierta, tapada entera con el producto. Y después se congela, primero se congela superficialmente y después, ¿se dan cuenta? Este río como que en el fondo aumenta la cantidad de producto y ya se congela profundamente. Pero es como si fuera, y lo que se ve acá, puedo congelar mucho volumen de producto, mucha cantidad de producto, pero producto chiquitito, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y es como si estuviera trayendo piedra. Entonces congelo mucho, mucho producto, ¿sí? Pero producto chiquitito. Como cada partícula está en contacto con la otra partícula, si se dan cuenta, las partículas están en contacto entre sí. Imagínense que todos estos fueran granos de chocolate, ¿sí? La congelación en general es relativa, o sea, comparado con el anterior, es más rápida, porque en el fondo, si yo tengo un producto congelado arriba y un producto congelado abajo, la transmisión de frío o la pérdida de calor en el fondo entre un grano y el otro es más fácil. Es como lo que conversábamos el otro día, sí, que yo les decía que si uno cuando tiene mucho frío o mucho calor, sí, si se junta con mucha gente, probablemente se le pase el calor, que uno, lo que yo conversaba con mi polola, cuando uno tiene mucho frío o se acerca a la persona que está con calor, ella siente que yo le paso frío, yo siento que ella me pasa calor. Aquí en el fondo lo que pasa es que cada grano siente como el otro está igual de lado y se enfría todo en conjunto, ¿sí? Como que todo se va enfriando al mismo tiempo, porque tengo grano con grano pegado, ¿sí? Entonces todo se enfría al mismo tiempo, ¿sí? No es que uno va a quedar más congelado que el otro, que podría pasar, por ejemplo, si se dan cuenta, en estas cintas transportadoras puede que un producto, ¿sí? Como no están pegados entre sí, fíjense que los productos van separados entre sí, muy separados, puede que la congelación no sea tan pareja, ¿sí? Puede, ¿sí? No es que vaya a pasar. Pero acá, en estos congeladores de flujo, como cada grano va pegadito entre sí, van unidos, como si esto fuera un río, la temperatura de congelación en el total del producto va a ser mayor, porque estoy congelando una superficie completa, porque cada partícula está junto a la otra. Si la estuviera separada, la congelación sería más ineficiente. Acá es mucho más eficiente. Profe, Dime. ¿y esos granos muchas veces quedan pegados? En general, no es que, lo que veis, si te fijas acá, el hecho de que se van moviendo y acá, si te fijas, van cayendo, hay como un rodillo, eso después los va separando. Cuando sale de esta congelación, si te fijas que vienen los granos así, eventualmente podrían ir pegados, pero al momento que van saliendo de la máquina y van cayendo por granos, se despegan, no es que vaya a caer después una masa de producto congelado. Generalmente estas máquinas también van vibrando para evitar que se peguen los granos. Tienen como Pero, unos vibradores. pero nunca va a ser como IQF. No, no es como un IQF, no. No. Ya, profe, gracias. Ah, no, espérese, no, espérate, me equivoqué porque después viene otra diapo. No, esta sí es como IQF, disculpen. Perdón. Esto sí es como IQF, disculpen. Es que me equivoqué con la diapo que viene después, disculpen. Esto sí es como IQF, ¿sí? Básicamente individual, o sea, a ver, el IQF es como, supuestamente es individual, ¿sí? Lo que voy es que cada grano se congela y yo me aseguro que cada grano esté congelado. Pero como va todo como un solo, como si fuera un río, no estoy congelando la masa del producto, estoy congelando cada producto individual, pero como va cada producto pegado entre sí, la transmisión de frío o la pérdida de calor, más que el frío no se transmite, sino que la pérdida de calor es más pareja entre toda la masa, ¿sí? Se congela cada grano, pero cada grano está tan cerca y tan pegado al otro que la pérdida de calor general, ¿sí? Es mayor. Es como si yo lo estuviera, a ver, si yo tuviera a todos ustedes, pongamos en un mundial, yo los tuviera a todos ustedes en una sala, ¿sí? Y los tuviera separados en la sala. Y abro las ventanas en mitad del invierno, algunos de ustedes, si los tuviera separados en la sala, algunos de ustedes van a tener más frío que otros, obviamente. Y probablemente si yo después les tomo la temperatura, a lo mejor algunos van a tener, no sé, van a estar muy, muy fríos, otros van a estar más o menos fríos y otros no tan fríos. Eso sería como una congelación por túnel, ¿sí? Acá, imagínense que yo a todos ustedes los tuviera en la sala, les digo, júntense, únanse, ¿sí? Y los tiro un rayo congelador a todos, ¿sí? A todos juntos pegados, ¿sí? Que estén todos abrazados, todos apelotonados.
La congelación que voy a conseguir al tenerlos todos juntos, pegados, ¿sí? Porque estoy sometiendo un frío concreto, va a ser más pareja. Y probablemente sea más rápida, porque se me va a congelar quizá el que esté más afuera de ustedes, que esté pegado, pero ese inmediatamente va a perder calor, va a hacer que el de al lado pierda calor. Voy a dibujarlo mejor. Voy a poner una página nueva para explicar esto mejor, de mejor manera. Sí se entiende, profe. En fondo, si yo lo tuviera, lo voy a poner aquí mejor porque después me dicen que esto es como un poquito parecido a lo que está hablando. Imagínense que cada uno de estos es un grano de choclo, ¿sí? No es el color. Y cada uno de esos es un grano de choclo. Entonces, el grano de choclo, si estuviera en el sistema anterior, ¿sí? En el del túnel congelado, yo tengo viento que va soplando, ¿sí? Tengo viento que va soplando, y el viento va soplando así, y se va paseando entre mis productos. Pero los granos de choclo están separados, ¿sí? Entonces va a soplar por acá y se van a ir enfriando, se va a enfriar ese, algunos se va a congelar más, otros se va a congelar menos. Pero yo imagínense que todos estos granos de choclo ahora los tengo así, ¿sí? Uno al lado del otro, tengo una masa de granos de choclo, ¿sí? Juntos, pegados, transportándose, y tengo frío constante, constante entre medio de todo eso, ¿sí? Y estos están todos pegados. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que este se va a enfriar, este se va a enfriar y este se va a enfriar por separado, pero como están juntos, pegados uno al otro y están enfriándose por separado, la pérdida de frío, o sea, la pérdida de calor total de toda la masa de producto va a ser mayor, porque estoy enfriándolos todos al mismo tiempo. Y como todos se están enfriando al mismo tiempo, ¿sí? Pero además individualmente, el total de pérdida de calor va a ser mayor, ¿sí? Como que en el fondo es más eficiente, ¿sí? Sí. Profe, y eso no queda con escarcha, ¿cierto? Esto es IQF, no, no, esto es IQF. No. El IQF generalmente queda sin escarcha. O queda con esa como, cuando ustedes han visto a lo mejor los productos recién congelados en IQF que quedan como duros nomás, pero sin una escarcha así como pinchuita, sino que queda así como una capa recubierta de frío. ¿Sí? Como si alguien lo hubiera pintado como con frío el producto. No, una escarcha. ¿Sí? Pues yo les digo, cuando vean en el super y vean estos productos que están en IQF y lo ven con escarcha, probablemente perdió la línea de frío en algún momento. Como dice ahí, sí, lo importante de esto es que no es para productos muy gruesos. Como dice ahí, son productos en general que tienen forma bastante pequeña y que son de tamaño pequeño. Fíjense, productos de 4 a 5 centímetros de diámetro. Y aquí yo puedo procesar, mire la cantidad de productos que puedo procesar, o sea, de 500 a 10.000 kilogramos por hora, o sea, una barbaridad de productos. Puedo procesar muchas toneladas de productos, sí, durante un día. 10.000 kilogramos por hora, una barbaridad de productos. Esto es para, como dice ahí, el producto IQF. Y la gran gracia es que como hay IQF y la congelación es más rápida, pierden menos agua los productos, conservo mejor la calidad del producto. ¿Sí? Fíjense que las pérdidas de peso en el otro eran hasta un 8%, aquí apenas la pérdida de peso por evaporación es de un 1%. El producto se mantiene bastante bien. ¿Sí? Porque la congelación es más rápida, porque los productos, como digo, estoy congelando como un fluido de productos, no un producto individual, sino como una masa de productos. Entonces eso también hace que las pérdidas, si bien que las pérdidas de calor o la ganancia de frío sea mayor y más pareja, la evaporación también sea mayor. O sea, sea menor, perdón. Sea menor. Creo que hay una imagen, ahí se ven, fíjense, no se ve también porque que toda la bibliografía que encontramos de esto, sí, era bibliografía más o menos vieja y se dan cuenta ahí, toda la masa de productos, y estos probablemente sean arándanos congelados. Entonces ahí va por la primera etapa y después va aquí la segunda etapa que ya nos lleva mucho más frío. ¿Sí? Con cuenta que el producto entra por acá arriba y después termina por acá abajo porque va por dos etapas. Una etapa donde el producto se enfría superficialmente y después otra que ya es la congelación profunda. Si se ve el aparato. Aquí ya no podemos meter a alguien adentro porque la congelación es más mala onda. Ay, acá la foto se fue. Voy a mandar esto entonces un poquito. Un poco. Ya. Ya vamos a ver esta congelación. Ahí tengo la imagen acá. Voy a ponerla aquí mejor para que no nos confundamos. ¿Sí? Esto también es una IQF, ¿sí? No es por lecho, no es como un flujo, ¿sí? Ahí tenemos el aparato, ¿sí? Básicamente esto se hace, esto es el tipo de congelación es ultra rápida, ¿sí? No es como un proceso, sino que el producto entra y se congela rápidamente, ¿sí?
y como la congelación es bastante rápida, el costo de operación es más alto, el gasto de energía es mayor, ¿sí? Básicamente lo que pasa aquí es que el producto o se somete, ¿sí? a un a líquidos que ya vienen muy fríos, ¿sí? Por ejemplo, esto, si se dan cuenta, acá tengo unas cámaras como de aspersión acá arriba, ¿sí? Entonces, básicamente el producto se le tira o agua muy fría, muy baja temperatura, que va a hacer que el producto se congele rápidamente, ¿sí? O bien, esto es como parecido a lo que vimos en la refrigeración, que uno tiraba agua fría para que el producto se refrigerara rápidamente. Acá lo que yo busco es que le tiro algún líquido, ¿sí? O le tiro alguna sustancia especial que en el fondo hace que la temperatura del producto o que baje rápidamente, pero que además el producto se congele rápidamente, ¿sí? Es como el hidrocooler, pero con temperaturas todavía más bajas, ¿sí? Cosa que el producto no haya, que el producto se me congele casi de inmediato, ¿sí? Es ultra rápido, o sea, esto, el producto entra y se congela básicamente inmediatamente, ¿sí? No hay un proceso, sino que la cuestión ocurre inmediatamente. Si se dan cuenta acá, en esto que se ven aquí arriba, no sé si se alcanzan a ver bien, pero acá hay como unos aspersores, ¿se dan cuenta? Hay unos aspersores. Algunas veces se ocupa algún gas también que permite enfriar los productos, se puede ocupar hasta que no me acuerdo el nombre era un gas especial que el producto lo va a congelar muy, muy rápido, ¿sí? Eh, o a veces, no sé si alguno ha visto que en esto de repente se interviene también como con hielo seco o alguna cosa así que me permite bajar las temperaturas drásticamente de un momento para otro, ¿sí? Pero obviamente que como es bastante caro porque hay que tener el producto sometido además a un líquido bastante frío o algún gas bastante frío, eso es un costo adicional. Y como es un costo adicional, no puedo ocupar esto para congelar choclo, obviamente, porque el choclo me va a pagar una congelación tan rápida, sino que es esto que dice ahí para productos de alto valor muy delicado. A lo mejor se ocupa para congelar, no sé, locos, ¿sí? Que quiero enviar a algún lado, ¿sí? Y que el loco se paga bien. A lo mejor se ocupa para congelar ciertos mariscos que son muy caros. A lo mejor se ocupa para congelar ciertas carnes que son muy caras, esta famosa la carne de guayú, que es súper cara, ¿sí? Para ese tipo de cosas se va a ocupar. Hay productos que no quiero que pierdan en nada su calidad, ¿sí? Que el producto se mantenga impecable. Entonces yo paso a un estado, o sea, lo congelo muy, muy rápido. Son productos, por lo mismo es un IQF, un producto envasado, pero nuevamente, que no quiero que el producto pierda nada de su calidad, ¿sí? Es caro, ¿sí? Es bastante caro el costo de operación. No lo ocupa cualquier empresa, sino, como digo, empresas que saben que el producto lo puedo vender a un precio bastante alto y que yo puedo recuperar la inversión de congelar ese producto mediante este método. No es una ventilación de aire, ¿sí? Aquí no corre, no es una circulación de aire, se le tira directamente algo que la enfría, ¿sí? Fíjense que el tiempo de congelación es súper rápido, 2 a 8 minutos, nosotros teníamos 30 minutos a 1 hora, ¿sí? Fíjense que aquí el producto se congela casi de inmediato, 2 a 8 minutos, entre que entra y sale, ¿sí? Rapidísimo. Las temperaturas de congelación son mucho más bajas, ¿sí? O sea, tengo de menos 50 a menos 150, o sea, el producto queda congelado inmediatamente. No funciona con aire, ¿sí? Así que no importa acá porque nuevamente es un líquido que se tira o un gas que se tira que me congela el producto inmediatamente. Y como congelo el producto inmediatamente, miren las pérdidas de peso por evaporación son casi mínimas. O sea, no pierdo casi nada del producto, el producto se queda igual, ¿no? Digamos, Profe, cambia que la ¿Cómo? ¿tiene algún ejemplo? ¿De tipo de producto? Sí. Lo que conversábamos, generalmente se ocupa, por ejemplo, para carnes o mariscos o pescados que son muy, muy finos. Por ejemplo, yo decía, la carne de guayú, esa carne que es como que es súper delicada de una vaca, que el corte de carne te cuesta como 50.000 pesos. Puede congelarse a lo mejor loco, que se vende muy, muy caro fuera, ¿sí? Incluso acá en los restaurantes, el loco congelado, sí, muy, muy caro, que te importa que se mantenga la calidad del loco, del marisco loco. También se ocupa mucho para ese tipo de mariscos, ¿sí? A lo mejor langosta congelada, muy, muy cara, ¿sí? Aquí en Chile se produce solamente en la Isla Juan Fernández, en algunos lados, pero es muy, muy cara, probablemente se usa acá. Porque la langosta congelada no es muy buena, la langosta se tiene que comer fresca, pero bueno. Profe, ¿Qué otra cosa? son como alimentos, aparte de caros, son como grandes, como...
No No necesariamente, siempre piensa que listo. el loco igual puede ser una piecita individual, pero que te mide, no sé, 4 o 5 centímetros. No es, lo que voy es que no solo, o sea, pueden ser grandes, pueden ser chicos, aquí el tamaño no es tan relevante como el valor del producto, ¿sí? O lo delicado que es el producto, o lo que te importa mantener en la calidad del producto, más que el tamaño, ¿sí? Es que tú sabes que es un producto que vas a poder vender a un precio muy, muy alto, ¿sí? Ah, Eh, ok, profe. ¿Sí? Más que el tamaño del producto, aquí lo que te importa es la calidad del producto. Y que la calidad del producto se mantenga, y que el sabor del producto se mantenga, que no pierda nada de lo que es el producto, ¿sí? Porque obviamente un producto mientras más agua pierde, queda más, al momento de descongelarse queda con menos sabor o pierde alguna otra característica. Entonces acá es bastante importante mantener la calidad del producto y que obviamente que ese producto, aparte de mantener la calidad, va a ser un producto que yo lo voy a poder vender muy, muy caro, ¿sí? Se ocupa, como digo, principalmente en carnes y mariscos congelados, pero no carne cualquiera, sino carnes caras, mariscos caros, ¿sí? Eh, no creo que tanto en fruta ni en verduras congeladas, sino yo me imagino más, yo leí que era más para carne y productos que son así demasiado finos. Miren, ahí está, ahí está un gas, este es, ¿cómo se llama esto? O sea, un gas líquido, esto es con nitrógeno líquido, ¿se dan cuenta? El producto entra y se sumerge en nitrógeno líquido, ¿sí? Va entrando y se sumerge inmediatamente en nitrógeno líquido y el producto se congela al tiro, ¿sí? Se va el producto aquí, ¡pum!, se congela inmediatamente. Pero este tanque de nitrógeno líquido es carito, porque básicamente no puedo estar reciclando, esto no se recicla, se va inyectando el nitrógeno líquido y después de un rato esto se tiene que ir limpiando. Entonces, por eso es más caro, por eso no se usa para congelar choclos, por eso no se va a ocupar para congelar, no sé, pues, ensalada rusa, ¿sí? Uno la compra a 1.200 en el supermercado, o 8.90, ¿sí? No crean que se ocupa para eso. Es un producto bastante caro, ¿sí? Profe, Dime, esos productos como los vegetales se congelan con amoníaco generalmente. ¿sí? Ah, no sabía, no sabía. Sí, profe. Probablemente, bueno, no tenía idea. Súper. Por acá, claro, el nitrógeno líquido es 10 veces más caro que el amoníaco. No tenía idea. Muchas gracias no tenía idea. Muchas gracias. Como digo yo aprendo a veces más de los alumnos que de los alumnos, que de lo que los alumnos aprenden de mí. ¿Sí? Y hay la congelación por placa, ¿sí? Que es muy parecida a cuando vimos las temperaturas, los tratamientos de temperaturas, que también era por placa. Esto básicamente es el mismo principio, la diferencia es que, eh, voy a mostrar ya la congelación por placa, la diferencia es que esto es frío, lo otro era calor, aquí se transmite el frío, ¿sí? Aquí se ven un poquito, ya volvemos aparte, pero fíjense que son congeladores así, ¿se dan cuenta? No sé si alguno ha visto, quizás lo de la derecha a lo mejor alguna vez lo han visto en la tele, de repente los muestran, estos congeladores por placa, básicamente los productos se ponen entre medio, ¿sí? Entre medio, y se va a congelar, y esto es una placa, una al lado de la otra, ¿sí? El producto va entre medio y el producto se congela inmediatamente. O a veces van aquí por aquí entre medio, se van también cayendo, no sé, por los granos o lo que sea, ¿sí? Un montón y se van congelando de inmediatamente, ¿sí? Esto es un congelador por placa, ¿sí? Que básicamente funciona con... Yo voy cargando de a montones también, esto me sirve también para congelar cantidades bastante altas de productos, como dice ahí, productos, la gran gracia es que puede ser productos líquidos o productos que se congelan como a granel, nuevamente aquí también me sirve el grano de choclo, o las pulpas se congelan por esto, ¿sí? Porque en el fondo esto puede ir pasando por un sistema así, puede ir pasando un producto líquido que yo necesito que después quede sólido, ¿sí? Las pulpas, por ejemplo, se congelan en este tipo de congeladores, ¿sí? Porque el sistema lo permite, cuando el producto se puede ir desplazando por acá entre medio y se va congelando de manera más pareja. Hay mucha transferencia, aquí dice transferencia de calor, básicamente lo que hay es que eliminación de calor, ¿sí? De temperatura más que de calor, ¿sí? Aquí fíjense que la cantidad de producto es menor, ¿sí? A diferencia del otro que tenía, no sé, 10.000 kilos por hora, acá lo más que puedo son 2.100 kilos por hora, porque el sistema en sí no permite más, es un sistema que se puede llegar a saturar fácilmente. Los ciclos son más largos, ¿sí? Pero la gran gracia aquí, que por la característica del proceso de congelación, como son placas, ¿sí? Como son placas, ¿sí? Y el producto en el fondo
no tiene que circular, sino que el producto se queda acá adentro, ¿sí? El producto no tiene que circular, el producto no circula, sino que se queda acá adentro y se va congelando, ¿sí? Inmediatamente, no hay una pérdida mayor de peso por evaporación. No me sirve para congelar carne, ¿sí? O pedazos muy grandes, o no me sirve tanto para congelar marisco, pero si yo quiero tener, como dice ahí, productos envasados, que se cortan en bloque, a lo mejor helado, ¿sí? De hecho, las congelaciones de helado generalmente son en máquinas más o menos así, o productos envasados, ¿sí? O productos en granel, a lo mejor también los granos, ¿sí? Me va a servir bastante porque el producto se queda aquí, ¿sí? Y yo ahí lo congelo, es una placa que se transmite calor una a la otra y después esta compuerta se abre y el producto sale. Para el helado, por ejemplo, sirve bastante, ¿sí? Para productos como líquidos congelados funciona súper bien, ¿sí? Porque el producto se mete acá adentro. Entonces anda bastante bien para ese tipo de productos. Acuérdense lo que vimos, creo que clase 1 o clase 2, ¿sí? El proceso lo determina la materia prima, ¿sí? No al revés, no la materia, o sea, el proceso es determinado por la materia prima, o sea, yo no puedo esperar congelar a lo mejor en esto un pedazo de carne, ¿sí? Porque la carne no me sirve para este tipo de procesos, ¿sí? Donde la carne seguramente la voy a congelar a lo mejor, como decía, si la carne es muy fina la voy a congelar perdón, en un criogenizador, ¿sí? O la voy a congelar en un sistema de ventilación, pero no puedo congelarla acá, ¿sí? La materia prima es la que manda, ¿sí? La materia prima es la que dice qué puedo o no yo hacer con ella, ¿sí? Por eso en el fondo acá hay que ver bien, ¿sí? De acuerdo al producto que uno tiene, y por eso hay tantos sistemas de congelación o tantos sistemas de tratamiento de temperatura, ¿sí? Un poco como resumen eso, es porque no puedo procesar todo de la misma manera, porque si no voy a alterar las calidades de la materia prima, voy a alterar demasiado el producto. Entonces eso es lo que aquí tengo que estar bien atentos con eso, ¿sí? No esperen que ocupar un congelador de placa, porque fíjense, hasta la forma no lo permite para congelar, no sé, una vaca de 500 kilos, no tiene ningún sentido, no tengo cómo meter una vaca de 500 kilos ahí. Sí, quizás puedo congelar en esto a lo mejor eh, carne molida, ¿sí? Por decir una tontera, pero aún así, ¿sí? No puedo esperar aquí congelar tampoco, a lo mejor, no sé, estoy pensando, bueno, carne en general o cosas así, ¿sí? No puedo esperar acá, vuelvo a repetir esto, como esto es muy, muy caro, ¿sí? Este proceso es muy, muy caro y la maquinaria es muy, muy cara. Lo vuelvo a repetir, no esperan aquí congelar generalmente lo que les decía, ensalada rusa, no van a congelar ahí ensalada rusa, no tiene ningún sentido, no me recupera la inversión, ¿sí? Sí, tiene que ser algo que yo entre, se congela inmediatamente y chao, ¿sí? Y lo pueda, ojalá que llevarlo a sí mismo al lugar de exportación. Entonces, recuerden eso, la materia prima de acuerdo a la materia prima que yo tengo, yo defino qué método ocupar, ¿sí? No todo sirve para todo, eso es súper importante. Por eso hay tantos sistemas de congelación. Eso era como conclusiones. Miren, ahí están los productos, ¿ven? Están congelados, y cuando no se congelan, cuando no se refrigeran, esto es el clásico, ¿sí? Ahí está la importancia de la congelación y en general de los tratamientos de temperatura. Básicamente cuando uno deja la naranja afuera, la zanahoria afuera, ¿sí? Esto ocurre a veces dentro del refri. La mamá de algunos seguramente cuando deja la zanahoria mucho rato en el refri empiezan a podrirse, ¿sí? Un clásico que me pasa a mí porque compro mucha zanahoria y después no la cocino. De repente la zanahoria lleva como 2 meses adentro y empieza a parecerse así. Pero probablemente si yo lo hubiera dejado al aire libre, la zanahoria... ¿Ah? Jugo de zanahoria, pues profe, ¿cómo la pierde? Es que me llega mucho, mucho. Es que lo que pasa es que generalmente, claro, hoy día de hecho ya dije que voy a almorzar tortillas de zanahorias porque hay muchas zanahorias. Y buena idea, no se me había ocurrido el jugo, ¿sí? Con naranja. Pero ahí está, un poco para que entiendan que en el fondo, recuerden esto, sí, el martes vamos a hacer repaso un poco de los puntos más importantes, porque la prueba la tenemos que hacer este fin de semana con la otra profe, así que ahí ya vamos a tener más claro qué tipo de preguntas vamos a hacer y hacia dónde enfocar un poquito, para que sepan hacia dónde enfocar un poco el estudio. Péguenle una revisada igual a las clases, ¿sí? Una revisada rapidita más o menos de algunos puntos clave que ustedes encuentran. Si tienen alguna duda de los tipos de procesos, las pueden ocupar el martes, pero repito, el martes igual vamos a hacer repaso, ¿ya? Para que no haya problemas con eso. Como dije, hoy día la clase era un poquito más corta porque era de equipo, no hay mucho problema ahí.
Así que eso, échale una miradita nomás a la clase. No digo que si el que quiere estudiar y por eso estudiar así de 1, 2, 3, ya, bien. Pero échale una miradita ahí al menos para entender cuando yo hablo de uno o de otro proceso, para saber que estemos todos en la misma página. Eso, chiquillos y chiquillas. Esta clase la subo hoy día al YouTube también, para que no se alteren. Ya están subidas todas las otras, ¿sí? Por si acaso. O sea, que les gusta revisar las cosas en YouTube están ahí. Eso, chicos. Ya, profe, que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Vayan a votar, no importa por lo que voten, pero voten bien y vayan a votar, pero vayan con mascarilla, lleven su lápiz pasta azul, ¿sí? Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.